En la misma línea de las semanas anteriores, que es un poco la estructura semanal que estamos llevando, que el equipo está entrenando realmente muy bien y sobre todo porque realmente no hemos conseguido nada de lo que realmente queremos conseguir 100%, ¿no? Es verdad que estamos en un buen proceso, que estamos en la pelea, que yo creo que todos hubiéramos firmado hace 2 meses y medio estar en esta situación y bueno, debemos valorar positivamente todo lo que ya hemos conseguido, pero el equipo tiene muy claro que no hemos conseguido lo que realmente queremos, que es la permanencia, y por lo tanto seguimos entrenando de la misma manera y asumiendo el próximo partido como una auténtica final. No, en cuanto a las bajas, pues las que venimos teniendo, el resto de los jugadores están todos disponibles y con ellos contamos para este fin de semana. Pues la verdad que ahí me genera dudas, no sé cómo lo gestionará el míster de Arenteiro y bueno, en ese sentido ya te digo que no lo sé, no te puedo decir. Pero bueno, para nosotros, independientemente de lo que ellos hagan, para nosotros es una auténtica final y juegue quien juegue, salga quien salga, nosotros tenemos que ir a tumba abierta. Sí, pues en la misma línea de semanas atrás, ¿no? Es verdad que esta semana ellos como tal ya han cumplido con su objetivo y nosotros todavía no, pero es que la manera de plantear el partido es la misma que semanas anteriores, es decir, tenemos que ir allí con la ambición y con la convicción de que podemos puntuar, con el respeto máximo de saber que en esta liga todos los partidos son muy difíciles y en este caso pues vamos ante un equipo que a falta de 4 jornadas ha sido capaz de conseguir el ascenso, por lo tanto estamos hablando del nivel del Arenteiro, pero para nosotros ya te digo que vuelva a ser otra auténtica final y que tenemos la auténtica necesidad de puntuar allí. Bueno, a los puntos sin duda que prefiero que ellos ya hayan conseguido el objetivo, ¿no? Porque bueno, pues al final creo que cuando te estás jugando ciertas cosas siempre hay un punto de necesidad que creo que ayuda a aumentar el rendimiento. Independientemente de esto, estamos hablando de un equipo que ha perdido un partido en toda la liga, en 30 jornadas. El reto va a ser realmente muy difícil y que hayan o no, en este caso ya lo han conseguido el objetivo, pero si no, es un muy buen equipo, que da igual que ya hayan quedado campeones, porque van a dar un nivel increíble, porque tienen unos jugadores espectaculares y por eso para nosotros es aún incluso más motivante, ¿no? El poder ir al campo del líder y poder conseguir puntuar e incluso, quién sabe, ¿no? Si conseguir los 3 puntos. Bueno, no sé, la verdad que no conozco a nadie de allí, no sé si realmente entre ellos. Bueno, si es así, pues bueno, pues a lo mejor Arenteiro pues tiene una motivación más para ganar, pero bueno, es que creo que al final todos salimos a competir, ¿no? Independientemente de. Y por mucho que Arenteiro quiera ayudar a Ourense, por mucho que Arenteiro ya haya sido campeón, al final lo más importante es lo que nosotros transmitamos cuando vayamos allí. Y es la convicción de que podemos puntuar, es la necesidad de saber que queremos puntuar y que da igual lo que Arenteiro pueda querer ayudar a Ourense, da igual lo que Arenteiro quiera poder celebrar delante de su afición, que lo entiendo, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y como ya te digo, con todo y con eso, nosotros vamos allí a competir al máximo posible, como estamos haciendo hasta ahora, con la ilusión de puntuar, con el respeto que le tenemos al Arenteiro por todo lo que ha hecho a lo largo de esta temporada, pero insisto, con la ambición y la convicción de querer sacar los 3 puntos allí.